El 24 de mayo de 2022, en una pequeña ciudad de Texas llamada Uvalde, ocurrió algo que ningún padre, ningún maestro, ningún ser humano debería tener que vivir jamás. Ese día, 19 niños y 2 maestras fueron asesinados dentro de una escuela primaria. La mayoría de los niños tenían apenas 10 años. Era su último día de clases antes de las vacaciones de verano. Muchos llevaban sus diplomas de fin de curso en las mochilas. Iban a cruzar el verano. Lo que hace a esta tragedia aún más difícil de procesar no es solamente el crimen en sí, es lo que ocurrió después. Porque mientras los niños estaban atrapados dentro de un salón con un asesino activo, más de 370 policías armados esperaban en los pasillos sin hacer nada. Esta es la historia completa de lo que pasó ese día en la escuela primaria Robb. Las fuentes que usaremos incluyen el informe oficial de la investigación, grabaciones de las cámaras de seguridad de la escuela, bodycams de los propios policías y la llamada al 911 de una niña de 10 años que quedó atrapada dentro del salón con el asesino. Una advertencia antes de comenzar. Lo que van a escuchar es perturbador, pero es importante, porque estas personas merecen que su historia sea contada con la verdad completa. Salvador Ramos tenía 18 años cuando cometió la masacre. Era un joven retraído, con antecedentes de acoso escolar y problemas de salud mental documentados por quienes lo conocían. Había crecido en Uvalde. Había cursado sus estudios primarios en la misma escuela Robb, a la que ese día decidió atacar. Amigos y compañeros narraron a los medios que Ramos era víctima de bullying desde pequeño, que tenía cicatrices en la cara y que se cortaba la piel con cuchillas, que publicaba imágenes perturbadoras en redes sociales. El informe oficial posterior resalta que algunos de sus conocidos lo apodaban el tirador de escuela, por su comportamiento inquietante. Nadie lo reportó. Nadie hizo nada. El 18 de mayo de 2022, 6 días antes de la masacre, Salvador Ramos entró a una armería en Texas y pagó casi $5,000 en efectivo. Con ese dinero compró cientos de rondas de munición, un segundo rifle de asalto tipo AR-15 y accesorios para completar su plan. Todo eso lo hizo completamente dentro de la ley, porque en Texas la edad mínima para comprar ese tipo de armas es 18 años. En ese mismo estado no puedes comprar una cerveza hasta los 21. La mañana del 24 de mayo, la cronología de los hechos comienza a las 11 de la mañana. A esa hora, Ramos empieza a enviar mensajes privados a una destinataria anónima. El primero dice que le va a disparar a su abuela, con quien vivía. Antes de las 11:30 escribe de nuevo para confirmar que ya lo hizo. El informe policial indica que le disparó en el rostro. Su abuela sobrevivió. Logró salir de la casa ensangrentada y pedir ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la policía. Pero para ese momento, Ramos ya estaba en camino. En el tercer mensaje, anuncia que va a abrir fuego contra una escuela primaria. No dice cuál. A las 11:28, conduce la camioneta de su abuela hacia la escuela primaria Robb. En el camino, pierde el control del vehículo y choca en una zanja detrás del plantel. 2 empleados de una funeraria que está justo enfrente corren a ver si el conductor necesita ayuda. Ramos sale del vehículo con una mochila y un AR-15. Les dispara al aire. Los hombres huyen y llaman al 911. Las cámaras de seguridad exteriores de la escuela captan lo que ocurre después. Se puede ver a Salvador Ramos caminando sin apuro a través del estacionamiento, rifle en mano, bajo el sol de la mañana. No corre, camina. A las 11:31 llega el oficial Adrián González, quien meses después sería enjuiciado por su inacción ese día. González declaró haber visto a una maestra corriendo aterrorizada desde el edificio, pero aseguró no haber visto al tirador. A las 11:32, Ramos dispara hacia las ventanas de la escuela desde el estacionamiento. Más oficiales comienzan a llegar a la escena. A las 11:33, Salvador Ramos entra al edificio por una puerta del lado noroeste. La puerta no tiene seguro. El informe oficial confirmó después que ninguna de las 3 puertas exteriores del edificio estaba asegurada ese día. Una falla que nadie puede explicar en el último día de clases del año. Una vez adentro, Ramos entra sin obstáculos al aula 111. Esa aula tiene una puerta interna que conecta directamente con el aula 112. Entra a las 11:33. Lo que ocurre en los siguientes minutos es lo más difícil de narrar. En menos de 3 minutos, Ramos dispara al menos 117 rondas entre los 2 salones. 117 disparos en 3 minutos. Asesina a 11 estudiantes en el aula 111, cruza al 112 y continúa. Cuando termina, 19 niños y 2 maestras están muertos. La mayoría de los niños tenía 10 años. 3 minutos.
Ese es el tiempo que tardó en matar a 21 personas. Y es también, casi exactamente, el tiempo que tardó la policía en ubicarlo dentro del edificio. A las 11:36 llegan más oficiales al plantel. Entre ellos el entonces jefe de policía del distrito escolar, Pita Redondo, y el sargento Coronado. También el oficial González. Los tres ingresan al edificio. Ramos dispara desde adentro del salón y hiere a uno de los agentes. Es en ese momento cuando González, según su propio testimonio posterior, toma la decisión de salir de la escuela y no regresa. Lo que las cámaras de seguridad del pasillo muestran a partir de ese momento es tan perturbador como el crimen mismo. Se pueden ver decenas de oficiales fuertemente armados, con chalecos antibalas y equipamiento táctico completo, parados en el corredor. Algunos sacan sus teléfonos, otros se desinfectan las manos. Un grupo habla entre sí. Hay uniformados de pie a metros de la puerta del salón donde están los niños, y ninguno entra. Dentro del aula 112, los niños que siguen con vida están en el suelo. Algunos están heridos. Están entre los cuerpos de sus compañeros y de sus maestras. ¿Saben? Porque la operadora del 911 se los pidió, que tienen que estar en silencio, que si hacen ruido, el asesino los escuchará. A las 12:30 de la tarde, el Departamento de Bomberos de Uvalde pide refuerzos para ayudar al personal de emergencia y establecer un perímetro exterior. El capitán Betancourt graba un audio que los policías reciben más de una hora después de que el atacante entró al plantel. En ese mensaje, Betancourt repite la orden de espera. Más tarde diría ante los medios que no sabía que había niños con vida adentro, hasta que finalmente irrumpieron en el salón. 400 metros de pasillo, una puerta sin seguro, 376 personas armadas y una hora entera sin que nadie actuara. Finalmente, a las 12:50 de la tarde, un equipo táctico de la patrulla fronteriza toma la decisión de ignorar la orden de espera. Van en contra de lo que les están diciendo sus superiores en ese momento. Forman una fila, se acercan a la puerta del aula 112, la abren y entran. Segundos después, Salvador Ramos es abatido. Han pasado 1 hora y 17 minutos desde que entró al edificio. 1 hora y 17 minutos durante los cuales, según la investigación oficial, al menos 3 víctimas fueron sacadas con vida del salón pero murieron poco después a causa de sus heridas. Heridas que, según los médicos que las atendieron, podrían haber sido tratadas si la ayuda hubiera llegado antes. El director de Seguridad Pública de Texas presentó el informe oficial frente a las cámaras y usó exactamente estas palabras para describir la respuesta policial. Un fracaso total. Arredondo fue despedido. González fue enjuiciado. Vargas renunció. Pero hasta la fecha, ninguno de los más de 370 oficiales que esperaron en ese pasillo durante más de 1 hora mientras los niños morían ha ido a la cárcel. Las familias de las víctimas llevan años exigiendo justicia y acceso completo a los registros del caso. En abril de 2023, familiares se unieron a varias agencias de noticias para interponer una demanda legal por registros públicos vinculados al tiroteo. La investigación oficial continúa en curso. La masacre de Uvalde encendió de nuevo el debate sobre el control de armas en Estados Unidos. El hecho de que un joven de 18 años pudiera comprar legalmente 2 rifles de asalto de alto calibre y cientos de rondas de munición en menos de una semana, sin ningún obstáculo legal, impulsó a activistas, políticos y sobrevivientes a exigir que se eleve la edad mínima para comprar armas semiautomáticas de 18 a 21 años. El proyecto se conoce como la Ley 21 por 21, en referencia directa a las 21 víctimas de Uvalde. Fue aprobado y enviado a la Cámara de Representantes. La segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos fue ratificada el 15 de diciembre de 1791, cuando el país apenas comenzaba a existir. Esa enmienda protege el derecho a portar armas al mismo nivel que la libertad de expresión, de prensa o de religión. En más de 230 años, ese derecho ha demostrado ser casi imposible de modificar, sin importar cuántos niños mueran. Uvalde es una comunidad pequeña, tranquila, donde la mayoría de sus habitantes son de origen mexicano. Las 21 personas que murieron ese día eran parte de esa comunidad. Niños que iban a cruzar el verano, maestras que conocían a sus alumnos por nombre, que conocían a sus familias, que estaban ahí porque amaban lo que hacían. Uno de los testimonios que más circuló en los días posteriores fue el de una mujer mayor que habló frente a las cámaras con la voz entrecortada. Dijo: "Muchos de los niños son nietos de amigos míos, son criaturas tan inocentes". Y una madre que esperaba noticias afuera de la escuela ese día, dijo simplemente:
Ya no tengo palabras. Estoy esperando la noticia de mi hijo. Nada de lo que ocurra después, ningún juicio, ninguna ley, ninguna reforma podrá devolver a esas 21 personas. Pero lo mínimo que se les debe es que su historia no sea olvidada. Gracias por acompañarnos. Si tienen una historia que quieran sugerirnos, pueden enviarla usando el formulario en la descripción. Espero verlos en el próximo video.